Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a aprender más y más de su palabra, a conocer más a través de la palabra de Dios a nuestro Dios, ¿verdad? Es una gran bendición el que tenga usted el anhelo, la disposición, ¿verdad?, de quererle conocer cada día más. Que no se conforme únicamente con lo que ha escuchado usted de lo que la gente dice, sino que usted verdaderamente sea, ¿verdad?, la persona que le conozca a la persona de Dios. Es una bendición grande, pero vamos a orar. Vamos a rogarle a nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo que nos llene, ¿verdad? A cada instante de nuestra vida tenemos que buscar cada día la bendición de nuestro Dios y aplicarnos a su palabra, porque en verdad Él es el único camino, totalmente, la única verdad, y Él es el único, y gracias a Él tenemos la vida y vida eterna, ¿verdad? Padre, gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, por darnos esta gran oportunidad y en verdad un gran privilegio que tenemos como tus hijos, Señor, que has venido a nosotros y estás habitando entre nosotros, animándonos, dándonos esa plena convicción por tu palabra, Señor, que tú eres fiel. Y esto, Señor, es una gran bendición para todos nosotros. Que nunca dejemos de recordar, Señor, de dónde tú nos has sacado, Señor. Y que lo que somos hoy, Señor, lo somos por ti. Que todo lo que tenemos lo tenemos por ti. Nada es nuestro, Señor. De tu preciosa mano hemos recibido todas las bendiciones, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por esta preciosa iglesia, congregación preciosa, Dios, que día a día te buscan, Señor. Y el anhelo de sus corazones es que tú seas el Señor, el Rey y Señor de sus vidas, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Antes de entrar al tema, me gustaría que fuéramos al libro de Mateo, capítulo 14. Y quiero que leamos unos versículos. Lo considero muy importante porque es algo que nosotros tenemos que aprender cada día a no descuidar nuestra mirada de Dios, del objetivo principal, ¿verdad? La meta principal de nuestra vida debe ser siempre Cristo. Algunas personas se distraen en el caminar con Jesús y se quedan tiradas porque descuidaron algo que era importante y descuidaron su relación personal con Cristo y se perdieron. Quizá por algunas fábulas, quizás por algunas cosas o X, pero de una manera u otra descuidaron su relación con Dios y se perdieron en el camino. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios encierra? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere darnos a conocer a nosotros? Bien, la palabra de Dios es el manual del fabricante. Cuando usted compra algún refrigerador, cuando usted compra alguna televisión, etcétera, etcétera, siempre viene un manual. ¿Estamos de acuerdo? Y ese manual precisamente sirve para que usted, con mucha delicadeza, ¿verdad?, con mucha sensatez, usted empiece a revisarlo para que vea dónde tiene que hacer ciertas conexiones y después, ¿verdad?, conectarlo a la luz y las funciones que el aparato tiene, ¿verdad? Y es precisamente la palabra de Dios la que es precisamente la bendición que Dios nos da para que nosotros, a través de la palabra, nosotros aprendamos a caminar, aprendamos a creer, aprendamos a conocer quién es ese Dios precioso al cual nosotros venimos a este lugar a alabar, a adorar, a exaltar, a bendecir, a glorificar, ¿verdad?, a través de la palabra, y reconocer verdaderamente que Él recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza
por usted, con ese corazón agradecido, ¿verdad? Como este canto que acabamos de cantar, ¿verdad? Dice, mi corazón agradecido está. Gracias, Señor, ¿verdad? Y esto nos da a nosotros, en nuestro espíritu, ¿verdad? El gozo que viene de Dios, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y quiero leer esta escritura, esta porción de la palabra, porque lo creo, lo veo, lo siento, que es importante que nosotros verifiquemos en nuestras vidas, nuestras conductas, si realmente nosotros realmente estamos creyendo, estamos confiando, estamos obedeciendo la palabra del Señor, o si bien nos estamos descuidando, como compartí el domingo con usted de las disposiciones cuando habla precisamente en Proverbios 16, ¿verdad? Que nosotros decidimos lo que vamos a hacer, pero no es lo que nosotros decidamos, sino que es lo que Dios realmente quiere que nosotros decidamos. ¿Dios quiere mi decisión o Dios quiere su decisión? Y yo quiero entrar a la decisión de Dios. Y yo quiero hacer lo que Él quiera que yo haga, ¿verdad? De eso se trata. Porque nosotros muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y bendito sea Dios por el manual del fabricante, que es el que nos conduce, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, como debe de ser. Y dice la escritura así, en el Mateo 14, versículo 22, dice así: Jesús anda sobre el mar. Bien, enseguida Jesús, el verso 22, Jesús y sus discípulos hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, dice aquí la escritura, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Subió a dónde? Al monte, símbolo de ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte. Tuvo momentos, él oraba con las personas, pero también él tenía momentos en que él estaba únicamente con el Padre Celestial, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, estaba ahí con una multitud. No, dice, estaba solo, buscando al Padre Celestial, ¿verdad? Y ya la barca, dice así, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús se había quedado, ¿verdad?, allí. Y la barca, pues empezaron las olas, empezó el aire y le empezó a llevar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice aquí el verso 25, ¿verdad? Jesús vino a ellos, dice aquí, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿A quién vino Jesús? A ellos, o sea, a nosotros. Es la aplicación, ¿verdad? Andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, entraron en pánico, ¿verdad? Diciendo, un fantasma, o algunos decían, un fantasma, ¿verdad? Qué tremendo. Dice aquí, fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, fíjese usted, nunca Dios le va a dejar a usted con ese temor, con ese miedo, nunca lo va a hacer. Porque dice la palabra de Dios, y ellos clamaron, ¿verdad? Hay unos proverbios y salmos que dice, y ellos clamaron, y Dios les salvó de su ruina. Ellos clamaron y Dios contestó. Jeremías 33:3, ¿verdad? Dice, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense qué tremendo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Pedro, un poquito vamos a dar una pequeña biografía de nuestro hermano Pedro. Pedro, un hombre impetuoso, un hombre así, rudo, ¿verdad? Pescador. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Y el Señor siempre, espérate, Pedro,
un hombre que era muy rudo para todo esto. Pero fíjese que tenía algo muy especial, una particularidad muy especial, que era de arranque. Hasta ahorita, hasta los días de hoy, yo no he sabido quién camine en las aguas. Y el único que ha caminado, yo escuchaba algunos comentarios, precisamente de comentaristas bíblicos, y decían, no hombre, ese Pedro no tenía fe, no, ese Pedro se hundió. Y yo escuchaba los comentarios y una vez dije, sí, pero él caminó sobre las aguas. Y qué bendición que él le creyó a Dios. Y qué bendición que nunca Dios lo dejó. Pero vamos a ver qué dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y todavía le dijo, ¿sobre dónde? ¿Sobre qué? ¿Verdad? Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Ven. Le dijo el Señor, ven. Como a ti te dice cuando andas en aflicción, como a ti te dice cuando andas en apuro, le dice el Señor, ven, ven, bebe del agua de la vida gratuitamente. Ven, si tú estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Le dice el Señor, ven, ven, ven a mí, ¿verdad? Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice aquí, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? ¿A dónde? Hacia Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí la escritura, ponga mucha atención, ¿verdad? Dice, pero al ver el fuerte viento, o sea, descuidó la mirada y empezó a ver las circunstancias donde se encontraba. Así, donde se encontraba y dice, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Ay, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Pero fíjese, notemos al principio, ¿verdad? De esta actitud de este varón, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Nuestra intención ha sido buena, el acercarnos a Dios. No basta solo con querer. Es necesario creer y dar esos pasos de fe para acercarnos al trono de su gracia, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Dios nunca nos va a abandonar. Cualquier situación que usted pueda vivir, Dios siempre le va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios le ama, porque Él a través de su preciosa palabra da promesas grandes a su pueblo. Y aun cuando nosotros estamos débiles, dice la escritura, 7 veces cae el justo, mas 7 veces Dios ¿qué? Le levanta. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, y deberíamos de entenderlo perfectamente, que su misericordia es grande y poderosa para con cada uno de nosotros, y que al estar en los momentos críticos de nuestra vida podamos clamar. Aún con esas, Dios da fuerzas de debilidad y podemos clamar y podemos decirle, así como le dijo Pedro aquí, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, los problemas, los conflictos, ¿verdad? Que vinieron a Pedro, por descuidar su mirada en Cristo, dejó de ver a Cristo y empezó a ver los problemas, empezó a ver los vientos, empezó a ver las tempestades, empezó a ver tantas cosas, vanidad, tantas cosas, ¿verdad? Dice aquí que tuvo miedo, comenzando a hundirse. Escuche lo que hizo. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Como muchas veces usted y yo sentimos que somos los únicos que estamos sufriendo y que probablemente el clamar a Dios es tanto el dolor, es tanta la situación que estamos viviendo, que sentimos que nada mitiga nuestro dolor. Y el hecho de que muchas veces sentimos que el orar muchas veces no nos da la fuerza para seguir adelante. Pero aquí es donde la fe
tiene que ser activada en nosotros para poder creer verdaderamente en la grandeza de ese Dios grande, precioso y maravilloso que hay, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial y que está la guianza del Espíritu Santo sobre nosotros para continuar adelante, ¿verdad? Y dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Escucha lo que dice. Y allá, lejanamente, allá las horas, allá los días, allá los meses. No, dice aquí, al momento. Escuche, repita conmigo esa palabra, al momento. Dice, Jesús, extendiendo la mano, asió, o sea, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, yo creo que ha llegado un momento crucial en nuestras vidas, el cual tenemos que aprender, así como lo escucha usted, a tener una dependencia totalmente en Dios. No nos ayuda a confiar en el mundo. Yo veo ahorita en estos tiempos los partidos políticos en una manera, una guerra sucia que están haciendo. La gente dice y está muy preocupada. Estaba viendo algunos WhatsApp de pastores y, oye, ¿tú por quién vas a votar? Oh, yo creo que está bien aquel partido. No, siempre nos han quedado mal. Ahora vamos sobre este y ahora vamos sobre aquel. Y ahora, ¿saben qué hay que hacer esto? ¿Por qué no le dice a la iglesia que vote por esto? Nos van a dar esto. Y hay una distracción en siervos de Dios cuando debemos de depender de Dios. Amén. Nuestra dependencia debe ser totalmente de Dios y no del hombre. El hombre ahorita te levanta y al rato te tumba, pero lo que Dios hace permanece para siempre en nuestras vidas. Es la bendición que tenemos, iglesia, de vivir confiados siempre en Dios, siempre en Dios. Mira, la gente te va a fallar. Escúchame, por favor. Tu papá te va a fallar, tu pastor te va a fallar. No es la norma, no es la norma. Por eso el Señor dice en su palabra, mira, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. No pasarán, pero también dice la Escritura que te va a fallar manganito, perenganito, sutanito, tu esposa, tus hijos. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, yo nunca, así, yo nunca te dejaré. Hermanos, esa es fuerza para vivir. Esa es bendición para seguir adelante. El creerle a Dios, el depender de Dios. Pedrito no volvió a ser la misma persona, porque Pedro después, ¿verdad?, se convirtió en un discípulo poderoso en Cristo. Él sabía y dio la vida por su Señor Jesús, porque él conocía y él entendía que Jesucristo era Rey y Señor de su vida. Pero al principio le batalló, como le hemos batallado cada uno de nosotros, y le hemos batallado bastante le hemos batallado, ¿verdad? Pero mire, cuando empezamos a agarrar fuerza en Dios, cuando empezamos a leer la palabra, ¿verdad?, empezamos a producir una fe en nosotros y empezamos a confiar más y más por sus testimonios, por los juicios, ¿verdad?, por su palabra, por sus mandamientos. Empezamos a ver ese panorama grande de esas verdades reales que Dios está haciendo, y nosotros somos testigos de las grandezas de Dios. Qué bendición, aleluya, qué bendición, gloria a Dios. Y tenemos que aprender cada día verdaderamente a que nuestra dependencia no sea del hombre, sino de Dios. Se dice amén, aunque usted no lo crea. Y dice aquí entonces, los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué bendición el poder entender estas verdades bíblicas, amén, que transformarán nuestra vida
porque el propósito de Dios es transformar nuestras vidas. Y le comparto, es el momento de que nosotros, en verdad, nuestra dependencia sea totalmente de Dios. Pero ¿cómo va a ser nuestra dependencia? Aumentando nuestra fe a través de escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y a través también de ser obedientes a todos sus mandamientos, ¿verdad? En estos tiempos, algunas personas, algunos mensajes de muchos pastores no estamos o no están compartiendo acerca de cosas venideras y cosas que ya estamos viendo, ya con una realidad grande de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no viene a la tierra, va a estar Él en las nubes y nosotros vamos a ser arrebatados. Primeramente los que durmieron en Cristo y después nosotros los que hayamos quedado. Y va a venir el Señor Jesucristo por una iglesia limpia, por una iglesia obediente. Por eso te decía en un principio, nuestra dependencia debe de ser de Dios. Así como Pedro clamaba, y vemos el ejemplo claro de que Pedro tenía su mirada. Mientras su mirada estaba en Cristo, no había ningún problema. El problema fue que descuidó su mirada de Cristo Jesús y ahí es donde él empezó a hundirse. Pero el Señor nunca te va a dejar. El Señor dice que nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aleluya. Y le dijo, Pedrito, ¿qué pasa? Y él daba gritos, help me please, ¿verdad? Ayúdame, por favor. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Pedrito, aquí estoy Pedro, aquí estoy. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y fue levantado por Dios y ellos reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora, ese Hijo de Dios viene por ti y viene por mí. ¿Y cuál debe ser verdaderamente la calidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios? Obedientes, consagrados, viviendo en santidad, buscando cada día el agradar a nuestro Dios y no al mundo, ni las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son ahorita, mañana ya no. El mundo te ofrece, te da al 10, te regala 10 cosas el mundo, ¿verdad? Y te da otras más gratis para jalarte de la verdad, y eso no nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque Eclesiastés, el Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y esta es una pequeña cápsula de lo que pues estamos compartiendo. Nuestra dependencia debe estar en Dios, no en el hombre. Ahora ya voy a empezar con la predicación. Vamos a tener una hora de predicación. ¿Cómo está bien? ¿Sí? Bien. Volvemos al tema, a este punto. Dios es bueno. El Salmo 119, versículo 36 y 37. ...36 y 37... le dice David al Señor, perdón, el salmista, ¿verdad? Le dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Dice aquí, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y luego le dice, avívame en tu camino. El salmista le dice, note usted aquí, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Él entendía, él conocía perfectamente que era muy vulnerable a ese tipo de cosas. Y para él, ¿verdad?, era importante que el Señor, ¿verdad?, le ayudara a inclinar su corazón a todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios ha hecho, porque lo que Dios ha hecho es perfecto,
Porque Dios, dice el Señor, y vio Dios que era bueno. Nos hizo a ti, ¿verdad? Nos hizo a ti, me hizo a mí, ¿verdad? Y dijo Dios que era bueno, vio que era bueno, ¿verdad? Entonces, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí el salmista, escúcheme, correctamente entendió que la avaricia, ¿verdad? Y esto debemos de entenderlo perfectamente nosotros, ¿verdad? Que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Ahora, un corazón inclinado hacia la palabra de Dios le ayudaría a estar satisfecho en lo que Dios provee. Sí, ¿verdad? Porque hay tantas personas que se afanan en muchas cosas y son avaros. Y entre más tienen, más quieren, ¿verdad? Y este salmista, conocía perfectamente, ¿verdad? Y era entendido perfectamente que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Ahora, un corazón inclinado hacia la palabra de Dios ayudaría a estar satisfecho en lo que Dios provee. Bien, un punto bien importante aquí es que él le está pidiendo a Dios que vuelva su corazón a la palabra, en lugar que le permita que persiga su propia ganancia egoísta. Por primera vez, él está confesando una mente potencialmente dividida, y él estaba reconociendo, ¿verdad?, que él tenía muchas cosas aquí, pero él también reconocía la importancia de inclinar su corazón precisamente a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios, a la dependencia de Dios en su vida. Amén, aleluya. ¿Verdad? Entonces, vemos verdaderamente que la Biblia nos dice que la avaricia arruinó a muchas personas, y lo vamos a ver los ejemplos precisamente en la palabra de Dios. Mire, en el libro de Segunda de Pedro, si me acompaña por favor, Segunda de Pedro, ¿cómo está su corazón esta noche? Después del eclipse, ¿cómo está su corazón? ¿Bien? ¿O está acelerado? Segunda de Pedro, el libro de Segunda de Pedro 2, capítulo, lo vamos a ver del 14 al 16, hablando precisamente de un punto que se llama la avaricia. Dice así: ¿ya la tiene? 2, 14 al 16. Dice así, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Sí es la que está leyendo usted también? Perdón, pregunto. ¿Sí? Bien, entonces seguimos adelante, ¿verdad? Tienen el corazón habituado a la codicia, a la avaricia, ¿verdad? Codicia, avaricia, y son hijos de maldición. Han dejado, dice aquí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y dejaron el camino de Dios, por otras cosas que no. Y vemos que Balaam vendió al pueblo de Dios y su propia alma por la avaricia, según el libro de Números 22. Acab, aquí en Primera de Reyes 21, 1 al 13, dice: Acab asesinó por avaricia. En Segunda de Samuel 6, 2 al 17 dice: David cometió adulterio y asesinato debido a que él codició a esa mujer.
vea usted cómo es esto acerca de la avaricia. La gente mata, la gente no le importa pisotear. Mire, nosotros tenemos que dejar huella aquí en este mundo, pero sin pisotear a nadie, ¿verdad? Acán robó y trajo derrota a Israel por la avaricia. Judas robó de sus compañeros, discípulos, y traicionó a Jesús. ¿Por qué cree? Por la avaricia, ¿verdad? Según Juan 12, versículo 6 y Mateo 26, 14 al 16. Giesi mintió por el bien de la avaricia. Y esto está en Segunda de Reyes 5, 20 y 26. Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías mintió al Espíritu Santo por avaricia. Y podemos ver otros ejemplos más, ¿verdad? Ahora, es un siervo de todos, es un siervo de todos los pecados, pues no hay pecado que un hombre con avaricia no servirá para obtener ganancias. Ahora, debemos estar alertas de todos los pecados, pero especialmente en la madre de los pecados, ¿verdad? Dice él, el salmista, dice: aparta, Señor, por favor, aparta mis ojos que no vean vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, ¿verdad? Quiero que vayamos a una escritura que se me hace una escritura fuerte en el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios nos advierte. Es una advertencia que nos da a nosotros como hijos. Está en el libro de Juan, carta, primera o segunda carta, ahorita lo dice cuál. Mire, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Se me hace un versículo, se me hace esta palabra muy fuerte, pero es verdad. Y yo creo que si usted es sabio, o sea, aplica la palabra para obedecerla, creo que le va a ayudar mucho a entender estas verdades. Por favor, entendámosla. Dice: no améis al mundo. Totalmente así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, dice aquí la escritura, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entendamos, iglesia, estas son verdades bíblicas. No tengamos amor por el mundo y amor por Dios, mezclar lo impuro y lo santo, no, sino que de acuerdo a su palabra va a ser así. Dios viene por este tipo de iglesia, aquella iglesia que no se conformó al sistema de este mundo, sino que renovó su mente por la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, escuche, sino del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Vanidad de vanidades. ¿De dónde vienen las modas? ¿De dónde vienen las modas? De París. ¿Y por quiénes vienen las modas? Homosexuales y lesbianas. Sí, sí, hermanos, es la verdad. Porque el 17, fíjese lo que dice. Dice: y el mundo pasa. Sí, claro que pasa. Y sus deseos. Pero escuche, hermano, por favor. Pero el que hace la voluntad de Dios, escuche, permanece para siempre. Forever. Por siempre. Por siempre Dios es fiel. Por siempre. Entonces, esto nos da una idea clara, que nuestra actitud, nuestra forma de ser, tiene que ser transformada por la palabra. Algunas personas dicen: esto no es tan malo. Bueno, entonces le quitamos aquí. Es que no es malo que vayas a las fiestas.
Es que no es malo que hagas esto, es que no es malo que hagas aquello. Bueno, si no te edifica, si esto no glorifica a Dios, es malo, claro que sí. Claro que sí. No llames a lo bueno malo, ni a lo malo le llames bueno. Lo que no glorifica a Dios, obviamente que no es bueno, ¿verdad? Pero dice aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y allí mismo en esta carta, inmediatamente aquí en esta misma carta, Juan empieza a hablar: hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire cómo todo va en una secuencia, cómo todo va en un 1, 2, 3, 4, 5. Hace unos días, por decir así, unos meses, el pueblo de Israel estaba muy contento porque ya había llegado su Mesías y había fiesta, y en los muros de los lamentos fue esta persona que supuestamente era el Mesías de ellos. Pero pasó algo, murió hace 15 días o 20 días, murió el supuesto Mesías de ellos. La venida del Señor Jesucristo, hermanos, está más cercana de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Esta es la razón, y no porque ya viene Dios, no porque ya viene Jesús, sino que la vida del creyente debe ser una vida de dedicación, de esfuerzo, de búsqueda constante en nuestro Dios. Entonces, ¿quiere decir que ya como viene Cristo debo de vivir una vida santa? No, toda la vida debe ser una vida de santidad. Amén. Entonces, aquí Dios nos habla. Entonces, dice aquí, salieron de nosotros. Dice aquí, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice el Señor, dijo, dejen que crezca el trigo con la cizaña o la cizaña con el trigo. No todo lo que usted ve que son cristianos, por más bonito que te hablen, ¡ay, gloria a Dios y aleluya!, ¿verdad? Es cizaña muchas veces. Por eso tú y yo debemos de estar en plena comunión con Dios. Este hombre, ¿verdad? El salmista, él entendía perfectamente y le oraba a Dios y le decía, Señor, por favor te lo pido, ¿verdad? Inclina mi corazón a ti, Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, Señor. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, Señor. Refréscame en tu camino, que siempre mi mirada y el deseo de mi corazón seas tú siempre, Señor. ¿Y a quién tenemos en los cielos? Sino a ti, Señor, porque fuera de ti nada deseamos en la tierra. Y ese debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Así como Asaf dijo, Señor, ¿y a quién más tengo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque tu presencia, Señor, es más hermosa que cualquier cosa. Y hay gente, hermanos, que nunca ha podido sentir la presencia de Dios. Hay veces que hemos tenido, ¿verdad?, algunos pincelazos así, y de repente algo que dice, ay, Dios mío. Mira, hermanos, quiero decirle esto. El deseo de mi corazón es compartir contigo la palabra, pero que la palabra en verdad te haga buscar a Dios, te jale a buscar a Dios, y no sea únicamente una palabra emocional por unos momentos nada más, sino que sea una palabra en verdad, escúchame, que te haga buscar a Dios, que te incline a enamorarte de Dios, que te incline verdaderamente a depender totalmente de Dios. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y que tengas esa confianza, no importa lo que pueda venir, Señor, tu presencia siempre está conmigo. Mira, unges mi cabeza con aceite, me das la paz que necesito.
mi copa rebosa. Ciertamente el bien siempre me seguirá y siempre estaré habitando en tu presencia, Señor. Pero era su clamor de este varón, de este salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino, aleluya. Le dejo aquí para que se lleve este mensaje impregnado, no únicamente, ¿verdad?, en su mente, sino en su espíritu y en su corazón. Y que esto le aliente de veras a buscar a Dios, a buscarle más y más y más. Decía un cántico hace muchos años que cantábamos, dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Y antes la gente se preocupaba porque todo esto viniera a Él. Y en estos tiempos quiere que todo esto venga sin ningún sacrificio. Y así no se puede. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, iglesia. El Señor les bendice. Gracias por estar al pendiente de lo que Dios habla a nuestros corazones. Padre, te honramos. Te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, bendito Dios. Te pido, mi Dios, en estos momentos por esta preciosa congregación. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Todos estamos delante de ti, Señor. Mi hermana Margarita, su familia. Mi hermano Elías, su familia. Mi hermano Rodolfo, su familia. Mi hermano Arturo. Mi hermano Omar, por su familia también, Señor. Mi hermano Armando. Mi hermana Sarita, Señor. Gracias, Señor, por mi hermana Elvira. Tú le bendigas, te sigas levantando con poder, Señor. Y Padre, síguenos ayudando, Padre, a ser como este salmista tuyo, que el deseo de su corazón es que lo inclinaras más a Él y no a la avaricia, y que siguiera adelante buscándote, Señor. Gracias te doy por mi familia. Gracias por la familia de Florencio también. Gracias por Manuelito, Señor, por toda la congregación en general, y poniendo también, Señor, la vida de Oscar, que está otra vez hospitalizado, Señor. Que tú, bendito Dios, le derrame sanidad sobre su vida, pero tú siempre en todo tienes un propósito, bendito Señor. Por eso te amamos y te alabamos, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Llévanos con bien, Señor, y te pedimos también que tú bendigas a todas las familias de esta congregación y por las personas que nos escuchan por el internet también, nos ven. También por los diezmos, las ofrendas, Señor. Bendícelas, Señor, porque tú bendices al dador alegre, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén.